¿Recuerdas cuando la iglesia olía a incienso, hablaba en latín, y te hacía sentir que estabas en el cielo? Algunas cosas nunca debieron desaparecer. Hoy te revelaremos 7 tradiciones que podrían regresar, si el Papa León XIV se atreve a dar el paso. Hubo un tiempo en que los templos hablaban, no con pantallas, ni con micrófonos, sino con el eco del incienso, el canto gregoriano, y el latín que acariciaba el alma. Un tiempo en que entrar a una iglesia era como entrar al corazón de Dios. Pero en algún momento, algo cambió. Las campanas dejaron de sonar. Los altares fueron simplificados. El silencio fue reemplazado por discursos. Y la sacralidad por lo práctico. Muchos fieles lo sintieron, pero pocos se atrevieron a decirlo. Hasta ahora. Porque en medio del desconcierto moderno, una voz se alza desde Roma. Una voz que no solo denuncia el olvido, sino que proclama: es hora de volver a lo sagrado. El Papa León XIV no es un reformador común. Es un hombre que mira hacia el cielo, pero con los pies firmes sobre la piedra antigua de la tradición. Y con él ha surgido una esperanza. ¿Y si aún estamos a tiempo? ¿Y si las 7 tradiciones más profundas del catolicismo pudieran revivir? Este no es un video más. Es una peregrinación por el alma viva de la Iglesia. Un recorrido por aquello que nunca debimos perder. Y una llamada a cada corazón católico que aún cree que lo eterno no pasa de moda. Acompáñanos. Porque lo que estás a punto de descubrir podría no solo cambiar tu fe, sino también encender una nueva primavera espiritual en toda la Iglesia. La Santa Misa en latín. El idioma que habla al alma. En la penumbra de una iglesia antigua, entre columnas de piedra y vitrales teñidos de historia, resonaba una lengua que no pedía ser entendida, sino vivida. El latín. No era solo un idioma. Era un puente. Una melodía sagrada que no apelaba al intelecto, sino al alma. Durante siglos, la Santa Misa en latín, también conocida como el rito tridentino, fue el corazón palpitante de la fe católica. Era la misma en Roma, en México, en Filipinas o en Francia. No importaba si el fiel era campesino o rey, todos escuchaban las mismas palabras, pronunciadas en la lengua que San Jerónimo usó para traducir la Biblia y que los mártires escucharon antes de dar la vida. Hoy, en un mundo lleno de ruido, desorden y superficialidad, muchos se preguntan: ¿qué perdimos cuando abandonamos el latín? El Papa León XIV, profundamente sensible al clamor de los fieles tradicionales, no ha permanecido indiferente. En un reciente encuentro con seminaristas, pronunció unas palabras que muchos interpretaron como una señal. Quien quiera comprender el alma de la Iglesia, que escuche cómo rezaba en su infancia. Y su infancia litúrgica fue en latín. Para algunos, la misa tradicional es distante. Para otros, es difícil. Pero para millones, es sagrada. No se trata de nostalgia por el pasado. Se trata de reconocer que ciertas formas litúrgicas custodian misterios que el mundo moderno no puede traducir. Decía San Pío X, el Papa del siglo XX que impulsó la música sacra y la reverencia. La liturgia es la expresión viva de nuestra fe. Y cuando cambia la forma, se corre el riesgo de cambiar también el fondo. Muchos católicos mayores de 60 años recuerdan con emoción la solemnidad de esas misas. El sacerdote mirando al altar, no a la gente, porque hablaba con Dios. El silencio profundo antes de la consagración, que hacía temblar el alma. El sonido del órgano y el canto gregoriano, que elevaban incluso a los corazones rotos. Y entonces surge la pregunta: ¿y si no fue una pérdida litúrgica, sino una herida espiritual? La restauración del latín no sería una imposición, sino una reconciliación con nuestras raíces más profundas. El Papa León XIV lo sabe. Y por eso, ha comenzado a permitir que más diócesis ofrezcan el rito tridentino, incluso en parroquias ordinarias. ¿Será esta la primera señal de un retorno al corazón sagrado de la misa? Haz memoria.
Cierra los ojos por un momento. Y si alguna vez escuchaste, Introibo ade altare Dei, entonces sabes de lo que hablamos. Y si nunca lo oíste, quizás este sea el momento de descubrir cómo rezaba la iglesia cuando aún se hablaba con el cielo. El silencio sagrado. Cuando Dios habla sin palabras. ¿Alguna vez has sentido que el ruido te aleja de Dios? No solo el ruido exterior, sino el ruido interior, el que no deja espacio para el alma. En tiempos pasados, al entrar en una iglesia, uno se encontraba envuelto por un silencio tan profundo que parecía que las paredes mismas rezaban. Ese silencio no era vacío. Era presencia. Era como si todo el templo, las velas, las piedras, el altar, esperara en silencio, porque algo sagrado iba a suceder. Hoy, en cambio, muchas parroquias se han llenado de conversaciones, celulares que suenan, palmas que interrumpen, cantos que entretienen más de lo que elevan. Y, con ellos, el silencio ha sido desterrado. Pero ¿cómo puede el alma escuchar la voz de Dios, si no se calla el mundo primero? El Papa León XIV, hombre de oración profunda y de contemplación silenciosa, ha hablado con fuerza sobre este tema. En una audiencia reciente dijo: sin silencio, no hay profundidad, y sin profundidad, no hay encuentro. Y añadió: la liturgia no es un espectáculo, es un misterio, y todo misterio se pronuncia en voz baja. Por eso, una de las propuestas más impactantes de su pontificado hasta ahora ha sido clara: restaurar el silencio sagrado en la Santa Misa, no como imposición, ni como rigidez, sino como una pedagogía del alma, porque el silencio dispone el corazón para el arrepentimiento. Permite que la palabra de Dios resuene sin ser ahogada. Nos prepara para el milagro de la Eucaristía con reverencia. Y deja espacio para que el Espíritu Santo haga lo que las palabras no logran. San Juan de la Cruz lo decía con sabiduría mística: el lenguaje que Dios más escucha es el silencio del alma enamorada. Y en ese mismo espíritu, muchos fieles han comenzado a pedir que sus parroquias recuperen momentos de silencio. Al entrar al templo, después de cada lectura, durante la consagración, después de comulgar, porque no se trata solo de callar la boca, se trata de abrir el corazón. Ora con nosotros. Señor, que mi silencio te diga lo que mi alma no sabe expresar. Enséñame a callar por dentro y por fuera, para que pueda escucharte. El Papa León XIV ha abierto la puerta a este redescubrimiento. Ahora nos toca a nosotros cruzarla con humildad y deseo profundo. ¿Y tú, que nos estás escuchando? ¿Hace cuánto no experimentas un silencio que te lleve a Dios? Quizás, el regreso del silencio sagrado sea lo que tu alma lleva años esperando. Los días de rogativas. Procesiones que clamaban al cielo. Hubo una época en que el pueblo no respondía a las crisis con desesperación, sino con oración comunitaria. Cuando la tierra no daba fruto, cuando la peste asolaba los hogares, cuando la guerra parecía inminente, los fieles no se encerraban en el miedo, salían a las calles con el rosario en las manos y los ojos puestos en el cielo. A estas caminatas sagradas se les llamaba los días de rogativas. Eran procesiones públicas que unían a campesinos, ancianos, niños, sacerdotes, todos caminando juntos, con humildad, suplicando a Dios misericordia, protección y lluvia de bendiciones. Y no era folclore, era fe viva, era clamor, era una iglesia en movimiento. La iglesia que suplica unida, recibe unida. Estas rogativas solían realizarse en momentos clave del año litúrgico, especialmente en los 3 días previos a la fiesta de la Ascensión del Señor. Las letanías de los santos resonaban por campos y pueblos, y los estandartes sagrados ondeaban como signos de esperanza. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Muchos testimonios históricos hablan de lluvias que llegaron tras años de sequía, de pestes que cesaron, de cosechas que volvieron a florecer, porque Dios escucha a un pueblo que se humilla y reza unido. En una homilía reciente,
el Papa León XIV expresó: el mundo moderno cree que las soluciones están en la política, en la técnica, en el poder humano. Pero hay tragedias que solo se resuelven desde el cielo. Y para eso, hay que levantar los ojos y los corazones. Por eso, en los primeros meses de su pontificado, ha alentado a diócesis de todo el mundo a reintroducir los días de rogativas, procesiones por la paz, oraciones por la tierra, caminatas de súplica por los enfermos, por las familias, por la Iglesia. ¿Y no lo necesitamos hoy más que nunca? Vivimos tiempos de catástrofes naturales, de guerras sin sentido, de corazones secos por la incredulidad. El mundo está herido, y la Iglesia tiene el deber de clamar por sanación. Las rogativas no son superstición, son fe activa. Son el pueblo de Dios pidiendo lluvia cuando el alma se ha vuelto desierto. Recemos juntos esta súplica antigua y poderosa. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Detén la peste de la guerra. Derrama tu lluvia sobre la tierra seca. Devuélvenos el pan y la paz. Y haznos caminar, como hermanos, hacia ti. El Papa León XIV lo ha recordado con firmeza. Cuando el pueblo camina en oración, los cielos se abren. ¿Te imaginas tu comunidad saliendo nuevamente en procesión por sus calles? ¿Te imaginas a los jóvenes aprendiendo que el suelo también se puede bendecir caminándolo en oración? Quizá ha llegado el momento de rescatar esta tradición que hizo temblar al cielo, con amor, con fe y con esperanza. La confesión regular. El sacramento olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? No se trata de una pregunta incómoda. Es, quizás, una de las preguntas más urgentes para el alma de un católico. Porque cuando dejamos de mirar hacia adentro, cuando el pecado se vuelve costumbre y, no herida, la gracia se enfría, y la fe comienza a dormir. Durante siglos, la confesión fue el pulmón espiritual del cristiano. El lugar donde las almas caídas encontraban alivio, donde las lágrimas se volvían bálsamo, y el sacerdote, en nombre de Cristo, rompía las cadenas invisibles del pecado con las palabras más dulces jamás pronunciadas. Yo te absuelvo. Pero hoy, el confesionario muchas veces permanece vacío. No porque no pequemos, sino porque hemos olvidado que Dios aún nos espera allí, con misericordia en los brazos. El Papa León XIV, consciente de esta realidad, ha sido contundente. No hay renovación de la Iglesia sin la sanación de las almas. Por eso, una de sus primeras medidas pastorales ha sido instar a las diócesis a ampliar los horarios de confesión, no solo los sábados por la tarde, sino todos los días posibles. En templos abiertos, iluminados, donde el encuentro con el perdón sea accesible, visible, constante. Ha pedido a los sacerdotes que vuelvan al confesionario con celo apostólico, no como guardianes del miedo, sino como médicos del alma. Y ha recordado a todos los fieles que confesarse no es humillarse, sino levantarse. Una anécdota que conmovió al Papa. Durante su visita a una pequeña parroquia en el sur de Italia, un anciano se le acercó llorando. Tenía más de 40 años sin confesarse. Le dijo: no sabía si Dios aún me estaba esperando. El Papa, conmovido, le respondió con una frase que ahora repite en muchas de sus homilías. Dios no solo te espera, ha salido a buscarte cada día, con una lámpara encendida. Y ese hombre se confesó, lloró, y salió sonriendo como un niño. La confesión no es un juicio, es una resurrección. Vivimos en un mundo que te enseña a justificarlo todo, a llamar libertad a lo que te rompe, a silenciar la conciencia, a maquillar el pecado. Pero hay algo que la psicología moderna no puede darte: el perdón que viene de lo alto. Te invito ahora a hacer esta breve oración, aunque sea en silencio. Señor, dame la gracia de la humildad y la alegría del perdón. Dame el valor de volver a ti. Y si tengo miedo, recuérdame que tus brazos son más grandes que mi culpa. ¿Y tú?
¿Hace cuánto que no sientes el alma ligera? ¿Hace cuánto que no escuchas esas palabras de absolución que limpian y renuevan? Tal vez este video sea la señal que esperabas. El Papa León XIV lo ha dicho claro. La primavera espiritual solo florecerá si el terreno del alma es limpiado con el sacramento de la misericordia. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la arquitectura sacra puede hablarnos de Dios, incluso antes de que empiece la misa. ¿Seguimos? La arquitectura sacra. Templos que elevan el corazón. Cierra los ojos por un instante e imagina esto. Una iglesia antigua. Piedra tallada con devoción, arcos que parecen tocar el cielo, vitrales que derraman luz como si fueran pasajes vivos del Evangelio. En el silencio, cada rincón respira misterio. Cada sombra invita al recogimiento. Cada detalle, desde una estatua hasta el altar, parece decirte: estás en la casa de Dios. Ahora piensa en muchas iglesias modernas. Estructuras frías. Muros desnudos. Lugares que parecen salones de conferencia más que santuarios del Altísimo. Muchos fieles mayores lo dicen con un suspiro. Antes, uno entraba a una iglesia y sentía algo sagrado. Hoy, no sé si estoy entrando a un supermercado o a un templo. Y no es una queja superficial. Es un llamado del alma. Porque lo sagrado no solo se oye. Se ve. Se toca. Se respira. El Papa León XIV lo ha entendido con claridad profética. Desde sus primeros meses de pontificado, ha impulsado una restauración espiritual a través de los espacios físicos. Ha declarado: un templo no debe ser funcional, debe ser una señal del cielo en la tierra. Cuando entres a una iglesia, debes sentir que tu alma se pone de pie. Una campaña global por el arte sacro. El Papa ha lanzado un programa mundial que busca restaurar antiguas iglesias abandonadas, financiar la construcción de nuevos templos bajo el modelo del arte sacro tradicional, promover la formación de arquitectos católicos que construyan no desde la utilidad, sino desde la adoración, reinstaurar altares centrales, retablos, imágenes, relicarios, todo aquello que ayudaba al corazón a elevarse. Y, sobre todo, ha insistido en volver a ubicar el sagrario en el centro, como el corazón visible del templo. La belleza es el reflejo del rostro de Dios. San Bernardo. La belleza sagrada no es decoración. Es doctrina silenciosa. Un vitral no solo adorna. Evangeliza. Una cúpula no solo cubre. Enseña el camino hacia arriba. Una estatua de la Virgen no solo embellece. Recuerda que el cielo escucha. ¿Sabías esto? Durante la Edad Media, los analfabetos aprendían el Evangelio a través de los muros de la iglesia. Cada escena tallada, cada color en el vitral, era una clase viva de teología. Hoy, ¿cuántas iglesias modernas podrían enseñarle algo a un alma que busca a Dios? En una reciente homilía, el Papa dijo: la arquitectura no convierte, pero prepara el terreno. Un templo sin misterio es un cuerpo sin alma. Y agregó: si queremos un pueblo que adore, debemos darle espacios que lo inviten al asombro. Haz esta breve oración conmigo ahora, mirando tu propia realidad. Señor, que mis ojos no se acostumbren a lo vacío. Que mi corazón no se conforme con lo funcional. Enséñame a buscarte también en la belleza y a defender lo sagrado. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna iglesia que te haya hecho llorar por su belleza? ¿Algún templo donde hayas sentido que Dios estaba allí, incluso antes de hablarle? En el próximo capítulo, veremos una costumbre que muchos han olvidado, pero que podría transformar nuestros hogares en verdaderas iglesias domésticas. La bendición diaria del hogar. ¿Nos acompañas? El ayuno y la penitencia. Armas del alma dormida. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el ayuno era parte del pulso espiritual del año. Miércoles de ceniza, viernes de cuaresma, y más allá del calendario,
estaba la disciplina personal. Pequeños sacrificios diarios, ofrendas silenciosas, ayunos discretos. Era el lenguaje del alma vigilante. El camino del cristiano que sabía que, para abrirse al cielo, hay que cerrar algunas puertas al mundo. Hoy, sin embargo, esa práctica parece haberse desvanecido. ¿Dónde quedó el ayuno? ¿Dónde las vigilias? ¿Dónde el ofrecer, por amor a Cristo, una comida, una comodidad, un deseo? En muchas parroquias, la palabra penitencia ha sido suavizada o simplemente olvidada. Y así, el alma se adormece, pierde filo, pierde hambre de lo eterno. El Papa León XIV ha lanzado una advertencia clara. Una fe sin sacrificio es una fe sin raíces. La Iglesia no se renovará por el confort, sino por la conversión. Y ha tomado una decisión valiente: reintroducir el ayuno y la penitencia como prácticas necesarias para el renacer espiritual del pueblo de Dios. Ayuno comunitario, sacrificio voluntario, conversión real. En sus primeros meses como pastor universal, el Papa ha instituido jornadas mensuales de ayuno mundial por la conversión del mundo, alentado a las diócesis a predicar sobre el valor del sacrificio libremente ofrecido, invitado a cada familia a retomar las prácticas de penitencia en sus propios hogares, apagar la televisión una noche, renunciar al postre por una intención, levantarse más temprano para orar. No como castigo, no como legalismo, sino como ejercicio del alma que ama. Porque el amor verdadero también duele. Cristo no redimió al mundo con comodidad. Lo redimió con sangre, con entrega, con cruz. ¿Y nosotros? ¿Cómo pretendemos vivir una fe auténtica, sin cargar nuestra propia cruz? Los santos lo sabían. Santa Catalina de Siena ayunaba por la conversión de los pecadores. San Francisco ofrecía frío y hambre como ofrenda de amor. Santa Teresa de los Andes decía: una vida sin sacrificio no puede llamarse cristiana. Una medicina para el alma moderna. Vivimos en un mundo saturado de placer inmediato, comida rápida, estímulo constante. Todo está hecho para no esperar, no sufrir, no renunciar. Y así, nuestra alma se enferma, se vuelve tibia, pierde dirección. Por eso el ayuno no es castigo, es medicina. Una medicina que purifica, que despierta, que fortalece la voluntad para decir: Señor, te amo más que a mi comodidad. Prefiero tu presencia que un banquete sin ti. Ora esta frase conmigo ahora mismo: Señor, dame hambre de ti y fuerza para vencer mis comodidades. Que no me conforme con una fe superficial. Que aprenda a ofrecer, a renunciar, porque solo quien aprende a vaciarse puede ser llenado por Dios. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste por amor a alguien? ¿Qué ofreciste un sacrificio silencioso por una intención del alma? Con este capítulo cerramos este recorrido por 7 tradiciones que están resucitando en el corazón de la Iglesia. Pero la verdadera pregunta no es ¿qué hará el Papa? La pregunta es: ¿qué harás tú? ¿Serás parte de esta renovación? ¿O te quedarás mirando desde lejos? Porque quizás Dios no solo quiere restaurar templos y liturgias, quizás quiere restaurarte a ti. Y este podría ser el primer paso. La procesión del Corpus Christi. Fe que camina por las calles. Hubo un tiempo en que, al llegar la solemnidad del Corpus Christi, las calles se convertían en templos. Los balcones se llenaban de flores, los caminos se cubrían con alfombras de pétalos, y todo un pueblo salía a recibir a su rey. No era un desfile, no era folclore, era adoración pública. Cristo, presente en la Eucaristía, no se quedaba encerrado en el sagrario. Salía al encuentro de su pueblo, como lo hizo en Galilea, en Jerusalén, en el camino a Emaús. Y el pueblo, con velas, cantos, incienso y lágrimas, le respondía con fe. Una tradición que habla sin palabras.
La procesión del Corpus Christi fue durante siglos el mayor testimonio público de la fe católica. No se trataba solo de llevar el Santísimo por las calles. Se trataba de decirle al mundo: Él está vivo, y lo adoramos. Y esa fe no se escondía, no se avergonzaba, no pedía permiso. Pero con el paso del tiempo, muchas de estas procesiones desaparecieron. Por comodidad, por miedo, por secularismo, por la idea equivocada de que la fe debe quedar en lo privado. Y así, callamos nuestro amor, escondimos a Cristo, y las calles, antes consagradas con su paso, quedaron vacías. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad y firmeza: Cristo no es un secreto, Cristo es el centro del universo, y debe volver a caminar entre nosotros. Por eso, desde sus primeros días como pontífice, ha pedido a todas las diócesis del mundo que restituyan la procesión del Corpus Christi como signo público de fe, que las calles vuelvan a ser altares, y las ciudades testigos de adoración, que los católicos se levanten sin miedo, sin vergüenza, sin tibieza. La fe que camina, transforma. Porque no basta con creer en silencio. Hay momentos, históricos, urgentes, donde la fe debe salir de los muros, recorrer las avenidas, arrodillarse en la plaza. Y ese momento es ahora. Una iglesia que camina en adoración. Es una iglesia que conquista corazones. Papa León XIV. Procesión que bendice, que sana, que consagra. Cuando el Santísimo recorre un pueblo, no solo lo bendice, lo transforma. Los enfermos se asoman con esperanza. Los niños miran con asombro. Los ancianos recuerdan y lloran. Los que pasaban por allí, detienen su paso y su alma. Porque algo, o mejor dicho, alguien, ha salido al encuentro. Un acto de fe valiente. No se trata de una tradición bonita. Se trata de un gesto profético. En un mundo que grita indiferencia, una procesión eucarística es un grito de amor. Una proclamación de que Cristo sigue siendo el centro. Y como en los tiempos antiguos, Él pasa y algo cambia. Haz esta oración conmigo ahora mismo. Señor Jesús, camina por nuestras calles. Bendice nuestras casas. Restaura nuestra fe pública. Haz de nuestra ciudad un sagrario. ¿Y tú, te arrodillarías en plena calle? ¿Lo harías aunque otros miren? ¿Aunque se burlen? ¿Aunque no entiendan? El Papa León XIV nos está recordando que la fe no es solo para el domingo, ni para el templo. Es para el mundo. Es para el asfalto. Es para la plaza pública, porque la fe que se esconde, se enfría. Pero la fe que camina, cambia naciones. Y tal vez, el renacer de la iglesia no comience en una reunión, sino en una calle cualquiera, donde un grupo de creyentes, en silencio, se arrodillan ante su Dios, y el mundo vuelve a mirar, y el cielo se vuelve a abrir. ¿Puede el Papa León XIV restaurarlas? La pregunta que ha guiado este viaje es profunda. ¿Puede el Papa León XIV restaurar estas 7 tradiciones perdidas del catolicismo? Pero tal vez no sea la pregunta más importante, porque la verdadera restauración no comienza desde el Vaticano, sino desde el corazón del creyente. ¿Queremos realmente que vuelvan? ¿Anhelamos el silencio sagrado en nuestros templos? ¿Deseamos que la confesión sane nuestras almas? ¿Anhelamos ver a Cristo caminar por nuestras calles en Corpus Christi? ¿Queremos que el ayuno, la penitencia y las procesiones vuelvan a ser parte viva de nuestra fe? ¿O, tal vez, hemos caído en la comodidad, en la rutina, en un cristianismo sin raíces? Las 7 tradiciones que hemos visto no son reliquias del pasado, son raíces vivas. Y una iglesia sin raíces no puede resistir el viento. Una fe sin fundamento se vuelve frágil, superficial, pasajera.
Pero cuando el alma vuelve a lo esencial, cuando la comunidad se reconecta con lo sagrado, entonces el árbol florece. Florecen las vocaciones, florecen los hogares, florecen los corazones. ¿Puede el Papa restaurarlas? Sí, con autoridad, con sabiduría, con valentía, pero Él no lo hará solo. Necesita un pueblo que rece, una iglesia que despierte, fieles que digan: aquí estoy, Señor. Porque no basta con aplaudir sus decisiones, hay que encarnarlas. Que cuando vuelva el silencio sagrado, lo respetemos. Que cuando se abran los confesionarios, entremos. Que cuando Cristo pase en la procesión, nos arrodillemos. Que cuando el ayuno nos llame, digamos que sí. La restauración es un don, sí, pero también es una tarea compartida. Hoy, el Papa ha encendido la chispa, pero el fuego debe encenderse en cada uno de nosotros. Y si lo hacemos, veremos un renacer, no nostálgico, no forzado, sino vivo, profundo, auténtico. Una iglesia más fuerte porque recuerda de dónde viene. Una fe más luminosa porque honra lo que fue. Un pueblo que no teme volver a lo sagrado. Haz este acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, restaura tu iglesia desde lo profundo. Que sea una oración pública, un compromiso silencioso, una semilla de renovación. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien, como tú, siente que algo sagrado debe volver. Suscríbete si deseas seguir caminando por este sendero de luz, porque vendrán más reflexiones, más llamados, más oportunidades para despertar tu alma. Hoy no termina el video. Hoy comienza el llamado. La iglesia no será renovada por decreto. Será renovada por conversión. Y esa conversión puede comenzar contigo. ¿Te unes al Papa León XIV? ¿Te unes al Espíritu que sopla en esta hora? ¿Te unes a Dios, que quiere restaurarlo todo desde lo profundo? Entonces no mires solo este video. Vívelo. Y prepárate, porque lo sagrado está regresando.